Vamos a dar inicio a esta sesión. Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta webinar de actualización de la hiponatremia, su importancia en la práctica clínica y su tratamiento. Vamos a contar en esta sesión con dos expertos en la materia. Contaremos como moderador y ponente de la segunda ponencia al doctor Luis López Penabaz del Hospital Universitario de San Juan de Alicante, perteneciente al Servicio de Endocrinología y Nutrición. Recordaros que a partir del chat de Zoom podéis hacernos llegar todas vuestras preguntas que iremos recopilando y resolveremos al final de la sesión. Y bueno, doy paso ya al doctor López Penabaz, agradeceros la asistencia a este seminario web y espero que os sea de gran utilidad. Buenas tardes, agradeceros vuestra participación. Deciros que esto del sodio no es una cosa rara y extraña, sino que, como vais a ver, es una patología extremadamente frecuente, que se ve no solamente en pacientes hospitalizados, sino que incluso se ve en muchos pacientes ambulatorios, en analíticas que pedís de rutina. Vamos a hacer unas charlas más bien cortas de unos 20-25 minutos cada uno para que luego tengáis tiempo al final de hacer vuestras preguntas. Va a empezar la doctora Concha Páramo. Ella es endocrinóloga, trabaja en el Hospital de Vigo y es una experta de muchos años de todo este tema de las hiponatremias y de los trastornos electrolíticos, y es una persona que estaba utilizando la urea cuando antes nadie la utilizaba. Ahora parece que se ha puesto un poquito más de moda, pero ella es una de esas clásicas que lo ha utilizado desde hace muchos años y por tanto creo que tiene una gran experiencia y os puede aportar mucho. Yo por mi parte trabajo en el Hospital de San Juan, soy Luis López y yo vengo utilizando este fármaco desde hace unos 10-15 años también, y os contaré un poquito en la charla cuál fue la historia y por qué nos metimos a utilizarlo. Y nada, sin más, damos paso a la doctora Concha Páramo. ¿Abrimos la charla ya? Sí. Ábrela. Sí. Saluda. Sí. Muy buenas tardes a todos. Quería agradecer a Cantabria Labs su confianza y quería agradecer a Elena pues toda la disponibilidad en todo lo necesario para hablar de esto y a Luis por su generosa presentación. Vamos a hablar de hiponatremia crónica, de su repercusión clínica y de controversias terapéuticas con esta imagen de la ría de Vigo, de la Isla Grande de las Cies, en un atardecer de otoño que veo yo muchas veces desde mi ventana. El mar es un elemento esencial en nuestras vidas y el mar es sal. En este trabajo de Verhaeren del Nature de 2019 dice que la necesidad homeostática de sodio es una de las conductas motivacionales más fuertes del mundo animal. ¿Y sabéis por qué esto es así? Porque las células humanas nadan en agua salada como mi hermana y yo de niñas en las aguas del Atlántico, ¿no? Y que el bienestar de las células va a depender de esa salinidad, del espacio extracelular para su confort, y que el sistema osmorregulador va a manejar mediante la ingesta de agua y la excreción de agua, va a mantener la salinidad en unos límites muy concretos, que es entre 135 a 145 milimoles por litro. Y aquí tenemos un dato. Si queremos hablar de certidumbre, un mundo de incertidumbre como es el del médico, que vimos siempre un mundo de incertidumbres, aquí tenemos unas cifras en las que ya un 145 de sodio indica que el ambiente está muy salado, que un 134 de sodio indica que hay una hipotonicidad peligrosa, porque el fallo del sistema regulador para controlar en estos límites tan estrechos va a exponer a la célula, esa célula que nada a un estrés hipotónico, hipertónico. Como una imagen vale más que 1000 palabras, os presento los clásicos trabajos de Sid, de las preparaciones de los glóbulos rojos inmersos en distintas soluciones con distintas tonicidad. Aquí veis que en un ambiente equilibrado, con un sodio sérico entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, todo fluye en un equilibrio osmótico absoluto. La célula típica del glóbulo rojo bicóncava mantiene su forma
preciosa. En un contexto de salinidad excesiva, en un contexto hipernatrémico, con un sodio sérico mayor de 145 miliequivalentes por litro, ese ambiente salado hace que la célula generosa dé su agua al espacio extracelular para compensar, y en ese acto se deshidrata y muere. En un ambiente de hiponatremia, en el que ese ambiente acuoso, ese ambiente hipotónico nos rodea la célula también de una manera solidaria acoge ese agua sobrante, la integra, se dematiza y la célula también sufre y se produce todo ese cuadro de edema en el que el paradigma de la repercusión celular de la hiponatremia es la neurona. ¿Cómo se controla este sistema? Pues este sistema se controla a través de dos mecanismos fundamentales, que van a ser la activación de la sed. Cuando hay un aumento de la salinidad se va a producir un aumento de la sed, y para favorecer la ingesta de fluidos, y cuando hay una disminución, aumento de osmolaridad y una disminución del volumen vascular, se va a producir una liberación de la gran reina hipofisaria junto con las otras, pero esta sería la reina hipofisaria, que es la desmopresina, la hormona antidiurética. Esa hormona antidiurética va a hacer que se retenga agua a nivel renal, además de producir vasoconstricción, y aumenta ese fluido plasmático para equilibrar esas alteraciones y así mantener el volumen y la salinidad dentro de unos límites idóneos para el funcionamiento de la célula. Aquí veis la maravilla que es la hipófisis en su joyerito, que es la silla turca y la mancha brillante de la neurohipófisis. Pero ante esos estímulos osmóticos clásicos, como es la depleción volumétrica, la alteración de la salinidad, actúan, la hormona antidiurética se estimula de forma no hemodinámica. Es una de las hormonas fundamentales y determinantes en el eje del estrés. La activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal para sostener la vida, y el que subyace en muchísimos problemas médicos, realmente en cualquier problema médico en un determinado, en distintos niveles, va a ser la estimulación de la hormona antidiurética por vías no osmóticas. El dolor, la náusea, la hipoxemia, la hipercapnia, la hipoglucemia, las medicaciones, los pacientes críticos, la inflamación, las neoplasias, todo va a tener detrás un estrés que va a estimular de una manera más o menos importante la estimulación de desmopresina. En cualquier paciente enfermo subyace un síndrome de secreción inapropiada de ADH, que podemos poner de manifiesto al actuar nosotros de manera equivocada, pues con la ingesta, con las restricciones, etc. Solo dos ejemplos modernos de lo que ocurre cuando este desequilibrio, cuando la disminución de volumen y el aumento de la hormona antidiurética se produce con el estrés, es la hiponatremia asociada con el ejercicio. Fijaros que cuando me revisé este tema, más del 67% de corredores de larga distancia tienen hiponatremia, y muchos de ellos mantienen una hiponatremia crónica, y muchas de las muertes de estos individuos son por edema cerebral en relación con estos dos mecanismos. Una primera parte, que es las pérdidas, la hiponatremia hipovolémica por pérdidas, en las que si el estrés continúa se ponen en marcha los mecanismos osmóticos, y que si el ejercicio, sobre todo maratones, Ironman y tal, se produce una estimulación de la hormona antidiurética, con lo cual coexisten una hipovolemia y una hipervolemia que conduce al desastre. Otro típico ejemplo en donde los mecanismos osmóticos y no osmóticos actúan es en donde la capacidad excretora no es superada por la ingesta, es en la metanfetamina. Las muertes por edema agudo cerebral cada vez son imparables. Esto es una revisión, más del 85% de hiponatremias asociadas a metanfetamina, la mayoría son niñas muy jóvenes, en los que la propia metanfetamina induciendo secreción
secreción de hormona de desmopresina, la sed inducida por el éxtasis y la rápida disponibilidad de líquidos con ingestas masivas y rápidas, que es para evitar esa insuficiencia renal que también produce el éxtasis, conducen a casos dramáticos y que conocéis. Pero ¿qué ocurre con el paciente no tan dramático? Con el paciente que tiene una hiponatremia que está ahí y que tiene una hiponatremia con un síndrome, una hiponatremia hipotónica que muchas veces no queremos ni mirar. ¿Cómo resolvemos esto? Esta imagen del Buda danzante, que es una imagen muy venerada en la India, semeja un poco lo que quería transmitiros. El manejo de la hiponatremia aguda es otra historia, pero el manejo de la hiponatremia crónica va a venir derivado, la solución no va a venir derivado de una receta guiada por algoritmos, guiada por miles de fórmulas. El Buda danzante está rodeado de fuegos que indican todas las problemáticas a las que se enfrenta, como nosotros ante todos los diagnósticos que se nos plantea en un paciente hiponatrémico, y estamos buscando la fórmula mágica, igual que este demonio que está tan absorto con las cosas de la vida, que no se entera de que las grandes soluciones, que el Buda le está pisando, y que las grandes soluciones de la medicina están siempre al lado del paciente. El paciente es el que nos va a resolver la mayoría de las dudas, no los números. Porque las alteraciones de la anatremia no son un diagnóstico, van a ser la consecuencia de una patología de base. Solo van a ser evaluables en un contexto clínico, no es un dato aislado. Va a ser fundamental la historia clínica y la exploración física, y no tratar la cifra, tratar la causa. Y no podemos hacer una medicina basada tenemos que hacer una medicina basada en el paciente, no en los números rojos de la pantalla. Tenemos que ir a ver el paciente que nos está pisando encima para que él nos dé la solución de lo que tenemos que actuar. Y así podemos encontrar que vamos a tener datos numéricos fundamentales, como es la severidad de la hiponatremia, vamos a tener datos de la osmolaridad, que nos va a dar el valor de la hipotonicidad, que es la que nos va a llevar al tratamiento por lo determinante que es la hiponatremia hipotónica en lo que es el edema celular. Pero el estado de la bulimia y la presencia de síntomas no van a ser nada más que al lado de la cama del paciente. Y porque nos podemos encontrar de que el paciente puede estar metido en un cubo, que le sale un alien o que le aparece una pierna por el tórax, y esto no nos lo va a decir ninguna pantalla. Tenemos que ir a ver el paciente. El paciente puede estar amarillo como este señor y tener una hiponatremia isotónica, que es un problema de laboratorio, un sodio de 114, nos ha ingresado un sodio de 114, pero tiene una osmolaridad de 290 y tiene este plasma, este suero, que nos está condicionando, sabemos que va a ser una pseudohiponatremia. No voy a entrar en detalles. La hiponatremia isotónica tenemos que descartar la hiperlipemia y la hiperproteinemia, como bien sabéis, y que debido al amplio y complejo manejo de los trastornos hiponatrémicos, el fallo para reconocer una pseudohiponatremia puede resultar que la manejemos mal y que convirtamos el manejo en un desastre. Y esto todo nos lo va a decir el paciente. O la hiponatremia hipertónica en el contexto de una hiperglucemia. No es esto lo que tenemos que resolver, no es la cifra, es el contexto de la hiponatremia hipotónica. Y situarnos en el paciente para evaluar la anatremia en relación con el estado del volumen extracelular, el hiponatremia hipovolémica, el mundo de las pérdidas, el contexto de pérdida de volumen. Hay déficit de sodio y agua, pérdidas gastrointestinales, pérdidas en tercer espacio, pérdidas renal. Aquí la cuestión es para reponer. La hiponatremia es el mundo del edema. Lo que tenemos es que eliminar agua. Tenemos que eliminar ese exceso del paciente Ganasarca. Y después tenemos la hiponatremia eubolémica, que es el mundo endocrino, le llamo yo el mundo de fuera, en el que subyace en muchos de estos pacientes el síndrome de esta secreción inapropiada de hormona antidiurética.
En todos estos miríade de pacientes en que nos vamos a enfrentar, en los que vamos a ir a verlo, en el que vamos a situarlo en un contexto de volumen, en el que el paciente tiene una hiponatremia crónica, una hiponatremia hipotónica, en situación de eubolemia, podemos mirar hacia otro lado, evitarlo durante un tiempo, pero cuando te vuelvas a girar seguirá estando allí. ¿Por qué? Porque la hiponatremia crónica es muy común. En distintas revisiones de distintos grupos, la hiponatremia, sodios séricos menores de 135. Estamos hablando de que el 134 ya es una hiponatremia. No necesitamos situarlo en gravedad, sí también, pero tenemos que detectarla y saber que ahí con 134 ya algo está pasando. Hiponatremias bajas aparecen en el 5% de los adultos, en un 20% de mayores de 65 años, en un 35% de pacientes hospitalizados, en 30% de los cardiópatas, en el 50% de los cirróticos y en el 50% de pacientes neoplásicos. Es decir, no vamos a poder mirar para otro lado. Y que las causas de hiponatremia hipotónica son todas aquellas, podemos decir que cualquier causa puede ser causa de una hiponatremia y tenemos que enfrentarnos a ella. Esta hiponatremia crónica es relevante. Guideco, que es uno de los padres de esto, como después ya os comentarán, ya hablaba en el 2006, ¿es la hiponatremia asintomática realmente asintomática? La llegada de los baptanes hizo abrir muchísimas puertas y abrir un poco el manejo, sobre todo en la literatura, de las consecuencias de la hiponatremia, también para buscar indicaciones probablemente de su uso. Y ya se vio en distintas publicaciones que hay un deterioro significativo de la función mental, se asocia debilidad, confusión, alteraciones de la memoria, déficit de atención y riesgo de demencia, alteración de la marcha y caídas, al mayor riesgo de fracturas, a pérdida de masa ósea y que tenía una importante repercusión en el paciente hospitalizado. Fijaros que la hiponatremia crónica, en la que ya se han puesto en marcha los mecanismos compensatorios del edema cerebral, lleva implicado una excreción, un paso de la neurona al espacio extracelular de osmolitos orgánicos, entre ellos el glutamato, que persiste alto en lo que es el espacio extracelular y tiene depleción en el espacio intracelular. Y Jacques Guillain de Ibervalis, en el año 93, cuando hablaban de este sistema osmorregulador de la hiponatremia crónica, ya decían, aunque no tenga edema, el cerebro de un paciente con hiponatremia crónica no es un cerebro normal. Y esto viene corroborado por trabajos muy recientes en los que se ve que la hiponatremia tiene un riesgo aumentado de demencia de una forma muy clara y muy significativa. En este trabajo de 5.000 pacientes hiponatrémicos publicado en el 2017 ya se ve que hay un riesgo acumulativo de demencia muy grande cuando hablamos de hiponatremia grave, pero cuando hablamos de hiponatremias no graves, es decir, esas cifras para las que intentamos evitar, el paciente tiene, a lo largo de los años, el riesgo acumulativo de demencia es casi el doble del grupo control. Esto es así porque el paciente con hiponatremia, la hiponatremia va a condicionar, va a estar unida en los distintos puntos del ciclo neurotóxico implicado en la demencia de Alzheimer. El estrés oxidativo, la inflamación neurogénica, la disfunción mitocondrial, la neurotoxicidad por homocisteína y la toxicidad por el glutamato. La hiponatremia en distintos trabajos se ha visto que es un marcador de inflamación, va a producir aumento de citoquinas y va a producir una inflamación crónica, lo mismo que ocurre en el Alzheimer. Trabajos de SIAD experimental en ratas provocando un SIAD en ratas, se ve que la hiponatremia crónica produce alteraciones de la memoria, afecta la memoria de reconocimiento, a la asociativa y aumenta los niveles de ansiedad mediante mecanismos que actúan afectando la plasticidad sináptica, sobre todo a nivel del hipocampo, que la hiponatremia crónica aumenta esa concentración, aquí veis, de concentración de glutamato extracelular y disminuyendo la captación de glutamato en los astrocitos, produciendo, como se ve aquí en el control y la hiponatremia moderada, la concentración de glutamato es mucho mayor. La hiponatremia crónica produce alteración mitocondrial
disminuyendo la producción de energía, disfunción neuronal por pérdida de energía. Este es un paciente, el porcentaje de ATP en un paciente control, en un paciente hiponatrémico. Fijaros cómo si se apagaran las luces a nivel neuronal en los pacientes hiponatrémicos. Este trabajo, que también es un trabajo muy clásico, que salen muchas, las alteraciones de la marcha, es un paciente como de hiponatremia grave, marcha tásica. Pero lo más importante de todo esto es que en estos animales de experimentación, en el momento que se normalizaba la anatremia, se corregían las alteraciones en la marcha y los trastornos de memoria, los resultados en las alteraciones de memoria. Por lo tanto, estos cambios eran reversibles. Esto es fundamental. Podemos hacer que muchas cosas que le ocurren a los pacientes puedan ser reversibles. Fijaros lo determinante que es la hiponatremia, que en este trabajo publicado en el 2015 sobre las consecuencias en pacientes ancianos en cuidados de atención primaria, ven que la hiponatremia al inicio condiciona muchos problemas, pero hiponatremia mantenida durante un año en pacientes ancianos multiplica un 68% la fragilidad versus un 42%, un 60% versus un 35% de hospitalización, de caídas y de malignidad. Es decir, que la corrección de estos pacientes hubiera probablemente evitado muchísima morbilidad y sobre todo hubiera aumentado su confort ya muy alterado como ancianos. Otro trabajo importantísimo en relación con la hiponatremia crónica es estos trabajos de Alexander Leung. Esto es un trabajo que recluta un número elevadísimo de pacientes para optimizar los desequilibrios hidroelectrolíticos de cara a la cirugía. Entonces, en este trabajo, con más de 7.000 pacientes hiponatrémicos, ve que con alteraciones hidroelectrolíticas, ve que desviaciones ya tan pequeñas como menores de 130 ya aumentan la tasa real de porcentaje de mortalidad y de eventos coronarios mayores, incluso de infecciones, y que cuando el sodio es menor de 130 se multiplica por 2 la mortalidad y especialmente la mortalidad, aunque también los eventos coronarios. Cuando se hace un riesgo de muerte dependiendo de los niveles preoperatorios de sodio, veis que a medida que de la normalidad, a medida que el sodio va bajando, y desde luego con un repunte aquí por debajo de 130, el riesgo de muerte es dramático. En estos trabajos de hiponatremia moderada asociado a riesgo de mortalidad ocurre lo mismo. Vemos que a partir de trabajos de Jane Corone con Verbalis y otros clásicos, ven que cuando los pacientes tienen natremias por debajo de 130 ya hay un riesgo de mortalidad muy grande, y estos mismos autores dicen que la mejoría de la hiponatremia se asocia con un riesgo reducido de mortalidad, pero un riesgo reducido de mortalidad que se reduce un 60% cuando se mejora la anatremia, algo, y que puede llegar a una disminución de las tasas de mortalidad cuando conseguimos que el sodio esté por encima de 130 en pacientes ingresados. No creo que se necesiten datos más contundentes que estos para ver la importancia y la necesidad del manejo del sodio, este sodio no sintomático en nuestros pacientes. El COVID, este trabajo es del año 2021, vio que la hiponatremia se asociaba a un mal pronóstico en los pacientes y que un poco volviendo a cerrar el círculo, la estimulación del eje de la desmopresina en pacientes críticos, en pacientes con un compromiso respiratorio, la hiponatremia asociada era un predictor de mal pronóstico, con lo cual en estos pacientes, en los pacientes críticos, tenemos que tener muchísimo cuidado en estos mecanismos compensadores del estrés, no saltárnoslo y provocar una hiponatremia grave pues con sobrehidratación. Tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes. Como sabéis, la hiponatremia está ahí, siempre hablándonos de que algo va mal en nuestro equilibrio hidroelectrolítico, algo está pasando. Por tanto, es imprescindible diagnosticar y tratar la hiponatremia crónica y hacerlo
con mucha cautela y con los principios clásicos de hipocráticos primum non nocere. Cuando decía Thomas Berl en el año en los 90, tratar la hiponatremia la fastidiamos y la tratamos, y si no la tratamos la fastidiamos también, porque tenemos el cuadro de desmineralización osmótica. Bueno, pues probablemente veremos muchísimo menos si vemos algunos, si manejamos a los pacientes con urea, porque vamos a evitar estas sobrecorrecciones que tanto miedo nos daban, con lógica, por supuesto, porque vamos a tener fármacos que nos permitan una corrección sosegada y tranquila. Los trastornos hidroelectrolíticos constituyen, dentro de los errores médicos, están en el top 10, y entonces esto indica que se necesita mucha reflexión, que sería un poco la segunda parte, el segundo principio hipocrático, secundum cabere, y después cuando ya hemos reflexionado sobre el paciente y lo hemos visto y lo hemos explorado, pues ir a tratarlo. Y para el tratamiento de la hiponatremia bulímica crónica, la base es tratar la causa, retirar un fármaco, retirar la hiperhidratación, etcétera, evitar la excesiva ingesta de líquidos, aportar sodio y eliminar agua, perdón. La restricción hídrica es el primer punto, es la recomendación fundamental. Toda la ingesta de esto es trabajo del New England 2015, debemos un contaje de fluidos, tarda en llegar la normalización, y muchas veces cuando nos llegan los pacientes ya van a ser muy refractarios a cualquier restricción hídrica, que va a ser muy poco eficaz, pero siempre tenemos que tenerla ahí. Os presento nuestra experiencia de hace tiempo con la restricción hídrica. Eran pacientes todos con hiponatremias graves, como veis, en los que se le hizo una restricción de 800 y 500 centímetros cúbicos, y la evolución hasta la normalización tuvo una media de 8 días, 10 días tras la retirada del fármaco, es decir, con una causa conocida y fácil de evaluar, evolución en 8 días con restricción hídrica. Es decir, que está ahí, lo que pasa que con los condicionantes, a ver hasta qué punto va a ser eficaz. Esto fue una de mis residentes, y era una fantástica endocrino aquí en Vigo. Los bactanes, eliminar agua, los bactanes les tenemos que dar las gracias, porque hicieron que sacaron un poco de ese cajón en el que estaban metidos la hiponatremia, la visualizaron, y es fundamental, y los bactanes son muy eficaces porque producen un efecto acuarético muy rápido, pero su eficacia tiene una cara B que es muy importante, que es una corrección rápida, un riesgo de síndrome de desmineralización osmótica, que necesitan pues un uso hospitalario, una monitorización muy estrecha, y que un elevado coste, y que no se pueden mantener demasiado tiempo. Las normas modificadas de Woodward del Internal Medicine Journal de 2018 te dicen que hay que hospitalizar al paciente, que hay que suspender otros tratamientos, que hay que hacer un balance hídrico estricto, que hay que hacer una monitorización de electrolitos cada 6 horas, las primeras 24 horas, que tenemos que saber manejar cuando la sobrecorrección con desmopresina o con sueros hipotónicos, y que la duración limitada a 30 días por el riesgo de hepatotoxicidad. Si se van a utilizar bactanes, hay que saber utilizar bien los bactanes, porque el riesgo que corremos es alto. Nosotros fuimos los primeros en utilizar bactanes en nuestra comunidad. Regina Palmeiro, que el primer bactane que pusimos se pasó toda la tarde hasta la noche monitorizando a la paciente. Yolanda presentó los datos en un congreso nacional. Manejamos los bactanes, pero son fármacos que exigen un conocimiento muy importante de la patología y desde luego una monitorización estrecha. Y muchos de nuestros pacientes, cuando se van para casa, no van a tener esa monitorización ni van a tener esa capacidad. A veces se necesita continuar la terapia, muchas veces, dependiendo de la etiología del SIADH, en tumores, en pacientes que necesitan fármacos como antiepilépticos, en pacientes ancianos, en ictus o secuelas del ictus, van a tener que utilizar de una manera prolongada un fármaco que no nos genere a nosotros demasiado estrés y no genere morbilidad al paciente. No voy a hablar mucho de la urea. La urea es un tratamiento fantástico porque nos va a permitir tratar la hiponatremia hipotónica sin síntomas severos, va a producir una corrección lenta y sosegada, tiene un efecto acuarético tranquilo, aumentando la diuresis osmótica,
mejor edema cerebral y tiene muchas ventajas. Nosotros llevamos manejándola mucho tiempo, también fue uno de los primeros trabajos que presentó otra de mis residentes, que eran distintos cuadros de hiponatremia. Tenemos ahora cientos de pacientes tratados con urea, pero estos fueron los primeros y que eran todos SIADH típico, hiponatremia hipotónica en situación de bulimia, con sodio urinario alto y osmolalidad urinaria elevada, en las que por distintas causas, la mayoría farmacológicas, y en las que la urea con dosis, nosotros necesitamos muy poquita dosis inicial de 15 gramos, pocas veces hemos tenido que utilizar 30 y que 3 o 5 días ya el paciente estaba normalizado. Este también es un residente mío que manejó un paciente con síndrome de Guillain-Barré. Aquí nos llamaron de la UCI después de varios días sin manejo. Empezamos a ponerle urea, aquí se desplazó con 124 y el paciente fue subiendo y evolucionando hasta la alta, pero la mejoría de los síntomas suele preceder a la normalización o al ascenso con urea de la anatremia. Pues como un mar de rías bajas. No entiendo, y lo hablábamos antes Luis y yo, las reticencias que ha habido en nuestras sociedades científicas en el manejo con la urea. Gente del calibre de Buideco que lleva trabajando desde el año 1981 con publicaciones a las que no se le hicieron mucho caso, incluso con publicaciones tan contundentes como esta, en la que comparando con Bactanes veía una eficacia similar con muchísimos menos riesgos. No es hasta que se empiezan a preguntar en el año 2015, Richard Ster, el que ya he citado, urea para hiponatremia, ¿no? Empiezan a inquietarse, pero fijaros, tantísimos años después, hasta ahora, en la que ya en julio del 2016, ya en Pittsburgh, Rondon Berrios, ya utiliza urea para el tratamiento de hiponatremia, en la que ve que la urea produce, pues como veis, ellos lo hacen un crecimiento tranquilo, que es el hallmark de la urea, es eso, es esa tranquilidad que nos provoca su manejo, y no observaron ninguna sobrecorrección. Después de esto ha salido ya la revisión del JAMA en el que el 2022, donde que la hiponatremia afecta al 5% de los adultos y el 35% de hospitalizados. La mayoría de los pacientes deben de ser manejados tratando la enfermedad subyacente y de acuerdo con el estado de volumen, hipovolémico, hipovolémico, hipervolémico, y la urea y los bactanes pueden ser efectivos. Es decir, han colocado ya la urea en su sitio muchos años después, y ahora ya la literatura ya inunda de algo como si fuera una novedad, cuando nosotros ya pues es una cosa que ya la tenemos afortunadamente muy manejada. No quería acabar sin deciros que una gran proporción de las disnatremias son iatrogénicas. Podemos decir que el 70%. Hay que identificar al paciente vulnerable, que es el paciente anciano, el paciente crítico, el paciente con demencia, el paciente que tiene una limitación física con acceso limitado a comidas y líquidos, el paciente pluripatológico y el polifarmacia. El paciente anciano, esencialmente. Y es importantísimo porque es el anciano el que va a sufrir la mayoría de todas estas secuelas que van a condicionar su vida, pues eso, la fractura de cadera, el deterioro neurológico, la inapetencia, la confusión, etc. Entonces, la prevención es evitar la iatrogenia en el paciente hospitalizado, evitando la hiperhidratación y haciendo un ajuste de líquidos dinámico, no estático. Los sueros que ponemos no van a ser los sueros que persisten durante el ingreso, sino que ir vigilando lo que está pasando con eso que estamos poniendo, es decir, las consecuencias de nuestros actos, y evitar la iatrogenia en el paciente ambulatorio, yendo de dietas restrictivas sin sal en el anciano, evitar la polifarmacia, y si le pautamos un tratamiento nuevo, vigilar en estos ancianos si hay alterado el sodio, vigilar siempre ante un nuevo fármaco. Es necesario tratar la hiponatremia independientemente de su gravedad, y el no hacerlo hoy, con todos los datos que tenemos, el no hacerlo antes era malo, pero el hacerlo hoy constituye claramente una negligencia médica. Quería deciros que el largo camino de la urea ha sido el valor de la tenacidad. Esto es la primera, yo organizo desde el 2014 unas jornadas de actualización en patología metabólica en el Colegio de Médicos de mi hospital. Estas fueron las primeras que fueron sobre el papel de la urea oral y el manejo de la hiponatremia, y estas son las últimas, que ha sido en noviembre de 2022, en las que siempre implico a residentes que han rotado conmigo de distintas especialidades, especialmente internistas, especialmente médicos de atención
atención primaria, invitándoos a todos para, de alguna manera, informar, visibilizar, implicar a todos estos compañeros a la hora de preparar el trabajo en pacientes que hemos manejado bien o hemos manejado mal, para mejorar el manejo del paciente con la hiponatremia. Ha sido un camino arduo, nos hemos encontrado con mucha gente que nos miraba muy raro, como que ¿qué utiliza esta gente? Y lo han tenido, bueno, pues han visto la luz. Esta es Elisa, que ha sido la delegada que durante muchos años ha peleado para intentar bueno, que nuestros pacientes tuvieran urea y disponibilidad para todo. Y este hombre, quiero darle de aquí las gracias, porque este es el hombre que, como Neptuno salido de las aguas con la sal, este hombre nos ha traído Roberto Conde, que es un prototipo, un personaje especial. Nos trajo la urea a España, y hemos podido tratar a los pacientes mucho antes que los americanos, por ejemplo. Todos estos son delegados que han recorrido España con la urea. Bueno, nada más, simplemente no conformaros, a veces hay que nadar contracorriente. Muchas gracias. Muchas gracias, Concha. Perfecto. Voy a compartir ahora yo mi pantalla. Si te parece bien, doy yo la charla, que serán unos 20-25 minutos, y luego ya hacemos las preguntas todos juntos, que creo que será más divertido. Muy bien, gracias. Vamos a ver. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la hiponatremia. Yo lo he llamado la gran desconocida, la urea, la gran desconocida en el tratamiento de la hiponatremia. Y bueno, vamos a empezar, si os parece, con un caso clínico. Es un paciente de 82 años de edad que viene a urgencias por un cuadro de 2 semanas de evolución, con catarro, tos seca, dolor costal asociado a la tos y con una pérdida de peso de unos 6 kilos con malestar general. 6 meses antes de que el paciente ingrese tenía unos electrolitos normales, como podéis ver, un sodio de 142, buena función renal, pero sin embargo al ingreso el paciente tiene un sodio de 124 con una osmolaridad de 258, una osmolaridad disminuida. Aquí veis cuáles son los valores normales, 280-300, y sin embargo la osmolaridad en orina está alta. No es lógico que un paciente que tiene 124 de sodio y con una osmolaridad tan baja tenga una orina tan concentrada. Efectivamente, eso no es fisiológico, sino que algo está pasando ahí. Y tiene un sodio de 45 en orina. Tiene una función tiroidea normal y tiene un cortisol normal, y veréis que esto es importante porque siempre hay que descartar el hipotiroidismo y la insuficiencia adrenal como causa de hiponatremia. Se inicia una restricción hídrica de 1 litro al día, y ya digo de entrada que la restricción hídrica puede ser un tratamiento efectivo, pero es un tratamiento notablemente difícil de mantener. Yo os reto a vosotros a que un día cualquiera bebáis solamente medio litro de agua y luego me contáis si es fácil o no hacer restricción hídrica. Efectivo sí que es, pero es muy difícil de hacer, muy difícil, y la mayor parte de los pacientes beben más agua de lo que dicen. Se le hace un TAC de tórax y abdomen, que se ve una densidad de partes blandas cerca de la arteria pulmonar con múltiples adenopatías mediastínicas y varias lesiones hepáticas. Aquí veis cerca del hilio pulmonar esta masa, y se hace una ecografía y una gamografía que no se ven aparentemente metástasis. Pero cuando le hacemos un PET-TAC sí que se ven múltiples imágenes hipermetabólicas, metástasis, como podéis ver, el primario pulmonar, y luego se ven en otras zonas como cuello y también vertebrales. Por tanto, es un cáncer metastásico. Aquí tenéis alguna imagen más con captación costal, captación vertebral, y voy a evitarme todo lo que se le hizo al paciente, pero simplemente que sepáis que se hizo una broncoscopia y el diagnóstico fue de carcinoma de células pequeñas, que es uno de estos cánceres típicos que pueden producir hiponatremia. Como os hemos comentado, el sodio al ingreso era de 124, se comienza con restricción hídrica, a los 3 días el sodio es de 126, no porque no funcione la restricción hídrica, sino porque posiblemente no se hizo correctamente. Al 5.º día del ingreso el sodio está prácticamente igual, tiene 125, y iniciamos tratamiento con urea 3 sobres al día. A los 6 días del ingreso tenemos un sodio de 137 completamente corregido, a los 9 días de 138 y a los 10 días se mantiene igual. Posiblemente llegados a este punto se podría bajar la dosis de urea.
Es cierto que la mayor parte de las veces no hace falta utilizar estas dosis de urea, pero también os digo que es un tratamiento tan bien tolerado que realmente no hay ningún problema en utilizar 2 o 3 sobres al día porque se tolera muy bien. Al alta, se le da al paciente al alta como muchas otras veces sin consultar con nosotros y en vez de mandarlo a casa con urea, se manda otra vez con restricción hídrica y con su medicación habitual. ¿Qué ocurre? Pues que a los 14 días el paciente vuelve otra vez con mal estado general, con debilidad y con malestar y el sodio es de 127. Comenzamos otra vez el tratamiento con urea ya de forma ambulatoria y un mes después el paciente en la consulta ya tiene un sodio de 137. Aquí os pongo un poquito la secuencia temporal: ingreso con 124 de sodio, restricción hídrica posiblemente mal hecha que no hizo nada, tratamiento con urea, alta sin urea, vuelve otra vez la hiponatremia y finalmente se reinicia la hiponatremia con corrección del sodio total. Ahora, como comentaba Concha previamente, el síndrome de secreción inadecuada de ADH es un diagnóstico de exclusión. Hay que descartar otra causa. Un paciente que está en insuficiencia cardíaca, un paciente que está en insuficiencia hepática, etcétera, pues eso no es una síndrome de secreción inadecuada de ADH, eso es otra cosa. Por tanto, el síndrome de secreción inadecuada tiene una serie de criterios que hay que seguir. Y uno de los criterios es la hiponatremia, lógicamente, definido como sodio menor de 130. Recordad que nuestro paciente tenía 124 con hiposmolaridad plasmática. Lo de la hiposmolaridad plasmática es para descartar las pseudohiponatremias. Y con un sodio urinario de más de 45. Nuestro paciente tenía una osmolaridad plasmática de 258 y un sodio urinario de 45. Por tanto, cumplía la primera serie de criterios. En cuanto a la osmolaridad urinaria, como os he comentado, si uno tiene un sodio bajo y tiene una osmolaridad baja, la orina debería ser diluida para eliminar agua. Pero en el síndrome de secreción inadecuada, por eso es inadecuada, la orina está más concentrada de lo que debería. Y en nuestro caso, la osmolaridad en orina era de 600, se considera anormal en esta situación más de 200, por tanto cumplía claramente el criterio. Y recordad, muy importante, ausencia de hipovolemia, de hipotensión, de fallo cardíaco, de cirrosis, de insuficiencia renal, adrenal o tiroidea, porque si tienen cualquiera de estas no se puede llamar síndrome de secreción inadecuada de ADH. Recordad que la urea, el ácido úrico y la creatinina son normales y el cortisol y hormonas tiroideas deben ser también normales para poder llamarlo síndrome de secreción inadecuada de ADH. La hiponatremia, como habéis visto, se clasifica en leve, moderada o grave, dependiendo del nivel de sodio. Se considera leve por debajo de 135, moderada por debajo de 130 y grave por debajo de 125, aunque los números lógicamente pueden variar dependiendo de los autores. Fijaros que la hiponatremia leve representa hasta más del 20% de los pacientes hospitalizados, pero casi el 10% de los pacientes ambulatorios. Por tanto, es una patología muy frecuente y aunque es leve, ya se pueden apreciar ciertos déficits cognitivos de la marcha, caídas, etcétera, sobre todo en personas mayores. La hiponatremia moderada es algo menos frecuente, pero también puede llegar hasta casi el 7% de los pacientes hospitalizados con una sintomatología ya mucho más florida, y la hiponatremia grave bueno, 3% es un número bastante importante y aquí ya se pueden dar consecuencias muy importantes, ¿no? Como convulsiones, estupor, muerte, etcétera. Por tanto, como veis, la hiponatremia se asocia a un aumento de la mortalidad y no solamente en niveles graves, sino que incluso en niveles leves. Ahora, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es la etiología del síndrome de secreción inadecuada de ADH? Pues, como veis, casi cualquier trastorno del sistema nervioso central lo puede dar, alteraciones pulmonares muchas, los cánceres, por supuesto, muchos de ellos, a veces son idiopáticas, pacientes con edad avanzada, con múltiples patologías o polimedicados, y por supuesto los fármacos son muy importantes. Hay que revisar los fármacos porque muchas veces la causa es un fármaco que se ha introducido al paciente. En cuanto a las causas neoplásicas, el carcinoma de pulmón es muy frecuente, los de orofaringe, pero fijaros que otros cánceres como gastrointestinales, linfomas, sarcomas, leucemias, etcétera, pueden también dar hiponatremia. Aunque lo asociamos más a cánceres de pulmón, otros tipos de cánceres también lo pueden hacer. Ahora,
Los pacientes oncológicos no solamente tienen el riesgo del cáncer en sí, sino que muchas medicaciones utilizadas para el cáncer también pueden aumentar el riesgo de hiponatremia. Antineoplásicos como la vincristina, vinblastina, ciclofosfamida, cisplatino o melfalán, analgésicos, mórficos y derivados, muchos inmunomoduladores. La náusea y vómitos simplemente aisladamente pueden producirlo, hidratación excesiva que a veces se emplea para evitar la toxicidad cuando se da quimioterapia, depleción por pérdidas, pero incluso el dolor y el estrés pueden producir hiponatremia. Aquí tenéis una gráfica en la que os pone la supervivencia de 453 pacientes con carcinoma pulmonar de células pequeñas, dependiendo del valor inicial del sodio plasmático. Y veis que los pacientes que tienen un sodio más bajo tienen una mortalidad mayor. Ahora, vosotros me diréis, claro, es que los pacientes que tienen el sodio bajo son los que estaban más enfermos y por eso se morían más. Pero fijaros que cuando esos pacientes se normaliza el sodio, la supervivencia mejora. O sea que yo no digo que los pacientes que tienen el sodio más bajo no estén más graves, pero normalizar el sodio ayuda a mejorar la supervivencia, tenerlo en cuenta. Algoritmo de tratamiento de la hiponatremia, pues un poco lo que hemos comentado, ¿no? Ver cuáles son las causas de la hiponatremia. Si hay causas, evidentemente vamos a tratar las causas. Si el sodio es menor de 125, podemos empezar con restricción hídrica o podemos empezar con urea. Yo, la verdad, tiendo a utilizar una restricción hídrica moderada, pero les pongo también a los pacientes urea de una vez. Aquí tenéis una diapositiva que es del año 2014. Yo os la he puesto porque quería que vierais cómo estaban las cosas en aquella época cuando nosotros empezamos a utilizar la hiponatremia. Fijaros que tanto en Canadá como en Europa, como Japón y Estados Unidos, en aquella época la urea no estaba autorizada. Ya se estaban utilizando los baptanes y también en algunos sitios se utilizaba la demeclociclina, que es una tetraciclina. Yo nunca he utilizado la tetraciclina para esta indicación, pero se ha utilizado. Pero fijaros que la urea estaba ahí en un limbo que aunque se utilizaba, no estaba ni siquiera autorizada. Esta diapositiva también del año 2014 decía pues que el tratamiento de primera línea de la restricción hídrica se recomendaban los baptanes cuando no funcionaba esto, la urea se recomendaba como una opción y también hablaba de los diuréticos de ASA. Fijaros que en Suecia y Reino Unido ni siquiera se hablaba nada de la urea y estamos hablando del año 2014, no estamos hablando de hace 50 años, son 9 años y fijaros cómo estaban las cosas. En aquella época a nosotros nos llamó esto un poco la atención y empezamos a utilizar urea en nuestros pacientes y unos años después hicimos una recopilación, una pequeña recopilación de nuestros casos que se llamaba Eficacia clínica del tratamiento de la urea para el síndrome de secreción inapropiada de ADH. Es un trabajo pequeño de unos 48 pacientes que vimos a lo largo de unos años, entre el 2015 y 2021, y en nuestro trabajo vimos que la causa más frecuente eran neoplasias, fármacos o idiopático. La dosis media, la tercera parte de los pacientes utilizaban un sobre, el 50 pacientes 2 sobres y 3 sobres solamente el 22% de los pacientes. La duración total del tratamiento en nuestro estudio fue de 2,95 meses. La corrección ocurrió en la mayor parte de las veces en los primeros 7 días. Aquí podéis ver la media de cómo se corrigió el sodio en nuestros pacientes y el nivel final, esto es muy interesante, del sodio fue de 134. No se produjeron correcciones excesivas o hipercorrecciones del sodio, cosa que puede pasar con el suero salino hipertónico o con los baptanes si no los utilizamos con moderación. También en aquel momento la reducción de coste era muy importante porque, como sabéis, el tolvaptán es un fármaco extremadamente caro. Por tanto, concluimos que la urea ha demostrado ser una opción eficaz, segura y rentable para el tratamiento de la hiponatremia causada por el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Ya mi compañera ha hablado un poquito de cuál era el mecanismo de acción, es básicamente una diuresis osmótica y no vamos a entrar en más detalles fisiopatológicos para no prolongar la reunión más de la cuenta. Esto es una diapositiva que también ha puesto mi compañera en las que pone, pues, lógicamente si tenemos un paciente que tiene una hiponatremia postoperatoria que dura 2 o 3 días, pues lógicamente la duración será corta,
pero hay algunos pacientes en que la duración del tratamiento debe ser larga y debe ser probablemente tan larga como la duración de la enfermedad, a veces semanas o incluso meses, cosa que no se puede hacer con los bactanes porque ya sabéis que por el tema de la toxicidad hepática solo se pueden utilizar por un tiempo corto. Sin embargo, la urea no tiene límite en cuanto a tiempo en que se puede utilizar. Por tanto, la evidencia científica demuestra que la administración de urea durante más de un año tiene una eficacia elevada y una buena tolerabilidad. Este es el preparado de que disponemos en este momento. Yo quiero acabar la charla haciéndonos una pequeña revisión de la literatura. Este es un artículo del año 19 de urea para la hiponatremia crónica y recopila algunos de los artículos más importantes sobre el tratamiento con urea. Fijaros que son en general estudios con un tamaño más bien pequeño. El más grande de ellos tiene solamente 69 pacientes, por tanto no hay tanta literatura. Es un fármaco que ha estado un poquito olvidado. Aquí tenéis una revisión también del uso de hipertónico, salino isotónico, restricción, diuréticos de asa, ureobactanes para el tratamiento de la hiponatremia. Fue publicado en el año 2020 y simplemente os quiero resaltar que la restricción de agua, aquí ellos le ponen una efectividad solamente de alrededor del 20% y sobre todo cuando la osmolaridad en orina es baja. Si la osmolaridad en orina es alta, olvidaros que por mucha restricción que hagáis no se va a corregir. La urea tiene una eficacia de prácticamente un 90% y los baptanes tienen también una gran eficacia, pero fijaros el coste que tienen y sobre todo de los baptanes dice que siempre existe un riesgo de desmineralización osmótica por corrección rápida, sobre todo si el sodio inicial es menor de 115. Sin embargo, la urea, por su mecanismo de acción, no solamente es más lenta en la corrección, sino que produce protección en cuanto a la desmineralización osmótica y os voy a mostrar un artículo que habla precisamente de esto. Algunos de los efectos secundarios de la urea: diarrea a altas dosis, no lo hemos visto nunca; dolor de cabeza, no lo he visto nunca, y se puede utilizar durante años sin problema. Jamás hemos visto en nuestros pacientes una hipernatremia. Sin embargo, fijaros que el tolvaptan tiene el riesgo de sobretratamiento, de pasarnos de sodio y sobre todo el uso a largo plazo puede dar problemas hepáticos, por tanto hay que tener cuidado. Este es un artículo que compara la restricción de fluidos sin o con urea para el tratamiento de la secreción inadecuada de ADH y dice que aproximadamente el 30% de los pacientes podrían tratarse con restricción hídrica y que todos estos pacientes tenían osmolaridades menores de 400. Por tanto, cuando la osmolaridad en orina no es muy alta, la restricción hídrica probablemente puede funcionar, pero si la osmolaridad es mayor de 400, olvidaros que probablemente la restricción hídrica no va a ser efectiva. Este es un documento de consenso de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, es del año 2021. Aquí es un consenso interesante si queréis revisaros el tema. Pone un poquito los fármacos que pueden producir hiponatremia. Habla de que los bactanes pueden producir correcciones muy rápidas en el sodio. Pone 4 milimoles en 24 horas, pero realmente a veces pueden ser 10 o incluso más milimoles o 15 milimoles en 24 horas, mientras que la urea, esos mismos 4 milimoles tardan de 2 a 7 días. Por tanto, es un fármaco mucho más lento y mucho más seguro, sobre todo para usarlo de forma ambulatoria. Este es el artículo que os comenté antes de que la urea minimiza las complicaciones cerebrales cuando se corrige crónicamente la hiponatremia. Aquí tenéis, es un estudio hecho en ratas, no se encontraron voluntarios humanos para hacer este estudio y lo que se hizo fue corregir de forma rápida el sodio. De 0 a 24 horas pasaron de 110 a 150, que es una corrección rapidísima. Nadie en su sano juicio haría una corrección tan rápida. Y a los pacientes se les dio lixivactan o se les dio urea. ¿Y qué ocurrió? Pues que a los 6 días los pacientes que habían tomado urea tenían un score neurológico mucho mejor que aquellos que habían recibido tolvaptan. O sea que la urea parece ser que tiene un mecanismo protector frente a la desmineralización osmótica cuando se hacen correcciones tan rápidas. En cuanto a la supervivencia, veis que la supervivencia de los pacientes con urea es mucho mayor que los que utilizaron baptanes. Esto lógicamente tiene una aplicación relativa porque nadie va a corregir un sodio de 110 a 150 en un paciente, pero simplemente es para deciros que la urea es un fármaco seguro y que lo podéis utilizar sin miedo.
Tratamiento de urea en pacientes refractarios, que se les han restringido los fluidos, pacientes que se les han restringido los fluidos y no se corregían, como con la urea se produce un aumento lento de la cantidad de sodio, menos de 10 milimoles en 72 horas, corrección lenta y segura. Urea en pacientes con cáncer, un nuevo fármaco, una nueva evidencia. Aquí tenéis la corrección de la hiponatremia a los 14, a los 30 y a los 60 días. A los 60 días prácticamente un 100%, pero como veis, una corrección lenta y segura. Pacientes con hemorragia subaracnoidea, simplemente os lo he traído para que veáis en la gráfica de abajo cómo cuando la osmolaridad urinaria es baja, los pacientes tienden a corregirse más que cuando la osmolaridad urinaria es alta. Cuanto más concentrada está la orina, lógicamente más dificultad va a tener tanto la restricción hídrica como la urea para corregir el sodio. Por tanto, la osmolaridad urinaria puede ser interesante como predictor y para separar a aquellos pacientes que van a responder a restricción hídrica o a urea. Eficacia y tolerancia de la urea comparada con Baptanes. Esta diapositiva también la puso mi compañera. Es un paciente con hiponatremia que se da un Baptan, cómo se corrige rápidamente, y luego cómo se le pone urea y cómo se corrige también. Como veis, es una corrección similar, aunque algo más lenta, pero similar. La guía de farmacoterapéutica de la Comunidad Valenciana, que es la que manejamos nosotros, dice que la urea es una terapia eficaz, con buena tolerancia, con pocos efectos adversos y económicamente resulta mucho más interesante que el tolvaptán, que es mucho más caro. Y este es un artículo que ha salido hace muy poquitas semanas, salió en junio del año 23 en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism. Es también de Josep Vervalis, que como veis es una persona que está en todos los artículos que se publican de hiponatremia, y me llamó la atención porque habla de la corrección de la hipo y la osmolaridad, y dice que si hace falta tratamiento farmacológico, las opciones incluyen urea, furosemida, sodio, demeclociclina o antagonistas del receptor de vasopresina. Es interesante porque los pone todos en un mismo nivel. Hace unos años probablemente ni siquiera se hubiera nombrado la urea, sino que hubieran hablado de baptanes, de restricción hídrica y de poco más. Por tanto, como veis, la urea está empezando a estar ya en todos los consensos y en todos los trabajos. Para acabar y no hacerlo más largo, la hiponatremia es un trastorno muy frecuente y con una alta morbilidad. El síndrome de secreción inadecuada de ADH es una de las causas más frecuentes de hiponatremia. Recordad que es un diagnóstico de exclusión. No se trata de dar urea a todo el mundo, sino descartar otras causas y cuando no se encuentran, darlo. Hay muchos tratamientos del síndrome de secreción inadecuada de ADH, hipertónico, restricción hídrica, urea, baptanes, dependiendo de la gravedad y de si el paciente está ingresado a ambulatorio. Yo no recomiendo sinceramente utilizar baptanes ambulatorio, creo que la urea es más segura. La urea produce una corrección lenta y segura de la hiponatremia, es ideal para ser utilizada de forma ambulatoria y la urea es un tratamiento eficaz y bien tolerado. Y bueno, pues si queréis, ahora sí que estamos disponibles para todas las preguntas que nos queráis hacer. Aquí tenemos una lista de 11 preguntas y si os parece leo yo la pregunta para que todos la oigáis y luego os damos nuestra opinión tanto la doctora Páramo como yo. Vamos a contestar la primera. ¿Cuál es la pauta inicial más habitual para un síndrome de secreción inadecuada de ADH? ¿De qué parámetros os guiáis para ello? ¿Osmolaridad urinaria, sodio sérico de inicio? Concha, ¿qué nos dices tú? Lo que tenemos que enfrentarnos primero es una hiponatremia hipotónica en situación de eubolemia. Eso es la definición característica de tal. Por lo tanto, tenemos que tener un paciente que no tenga un estado de edema, un estado de pérdida, sino un paciente en situación de un volumen normal, aunque nunca hay un volumen normal, puede haber un paciente con un cierto grado de insuficiencia cardíaca, un paciente tal, pero que sea una situación de eubolemia. En ese paciente tenemos que demostrar que no hay una falsa hiponatremia y que tenemos que pedir osmolaridad en plasma, osmolaridad en orina,
sodio plasmático y sodio urinario. Y ahí lo que vamos a ver es que si estamos sosos y aguados en sangre, como decía antes Luis, nuestra orina tiene que estar acorde con eso. Si tenemos un sodio bajo y una hipotonicidad, lo que orinamos tendría que estar en paralelo. Y eso significa que si mi orina está concentrada y si a pesar de que tengo poco sodio expulso sodio, es que hay una secreción inadecuada de hormona antidiurética. Eso es el mecanismo fundamental. Vamos, lo primero que tenéis que hacer, primero ir a ver al paciente, ver qué le ha desencadenado las cosas y en una situación de enorme volumen manejarlos en una hiponatremia en hipotonicidad. Eso es la base del diagnóstico. David, yo lo que te digo es que la pauta inicial más habitual que nosotros hacemos es una restricción hídrica moderada, 1 litro y medio, y luego le ponemos 1 o 2 sobres de urea. La osmolaridad urinaria es interesante, como hemos comentado, porque si es muy alta va a necesitar probablemente más urea. Si la osmolaridad urinaria es más baja, menos de 400, a lo mejor con la restricción hídrica es suficiente. Bueno, ya te digo que es bastante sencillo y no tiene mayor complicación. La siguiente pregunta es, ¿cómo soléis realizar el tratamiento de los pacientes al alta? Ajá, muy interesante. ¿Hay algún protocolo? ¿Cada cuánto se revisa? Muy interesante. Concha, ¿qué me dices tú, David, de eso? Yo, de acuerdo contigo en la pregunta anterior, considero que no debemos de estar cronificando la restricción hídrica si vemos que no va a ser eficaz. La restricción hídrica yo la hago en tándem con la urea. Es Correcto. dificilísimo manejar a un paciente hospitalizado y bueno, ya un paciente ambulatorio imposible con estos ideales de restricción hídrica importante. Si yo empiezo de restricción hídrica sosegada, para nada 500 centímetros y 800 centímetros cúbicos, litro y medio y comienzo con urea. De cara al alta, va a depender un poco de los niveles de sodio y de la situación del paciente y cómo lo ha tolerado. La urea se tolera bien, sobre todo en pacientes jóvenes. En pacientes ancianos, más inapetentes, más de un sobre al día suelen tolerarlo regular. Yo lo suelo tolerar, bueno, sobre todo porque les quita un poquito a lo mejor el apetito. Entonces, yo suelo enviarlos a casa con un sobre de urea, hablando con la familia, bueno, con ellos mismos, de que sean bastante austeros en lo que es la ingesta hídrica, en unos límites, y después, al principio, las determinaciones de la anatremia se pueden hacer quincenales o incluso cada mes y después se pueden espaciar y el seguimiento se puede hacer por el médico de atención primaria, que sí que conviene que incluya la determinación de sodio en su perfil de control habitual, que muchas veces no piden iones y en la mayoría de los pacientes es obligatorio que el seguimiento sea cuidadoso, pero no tiene que ser excesivo. Tiene que, por lo menos en mi práctica diaria, es como lo hago. Vale, mi respuesta rápida de la pregunta es, no solemos utilizar más de 1 sobre o 2 al alta, porque la mayor parte de las veces no hace falta. ¿Cuándo se revisa? Pues creo que revisamos a los 15 días o y tal, un poquito por, no sé, por hacer las cosas bien, pero probablemente con que revisaras 1 vez al mes te sobraría, porque como hemos comentado, la urea corrige de forma muy lenta y no te da sorpresas. La siguiente pregunta es similar. Tras la pauta inicial, ¿cuándo revisarías la atremia? Entre 15 días y 1 mes probablemente no hace falta. ¿Y es necesaria una estrecha monitorización? No, esta es la gran ventaja de la urea, que no hay que estar encima, por eso nos gusta. Una pregunta interesante, ¿hay algún problema en el uso de urea en pacientes con enfermedad renal crónica? Ajá, muy interesante. Concha. Realmente en un paciente urémico dar urea no tiene mucho sentido. Yo desde luego en pacientes en los que ya los niveles de urea son altos, de hecho uno de los factores, el factor limitante de la urea es el paciente cirrótico, sobre todo por el riesgo de que deteriore un poco la encefalopatía hepática. Yo desde luego pacientes con insuficiencia renal crónica y que sus niveles de urea ya de base son altos, yo no lo utilizo. Sí, a ver, no lo vas a utilizar evidentemente con filtrados muy bajos, pero yo te diría que filtrados 30, 40, 50, no hay ningún problema. Yo te diría que incluso menos. Realmente no he encontrado yo muchos estudios sobre esto, no tengo yo mucha experiencia. Pero bueno, yo te diría, si tienes un paciente que tiene una función renal un poco comprometida, emplea solamente un sobre, monitoriza la urea plasmática y si ves que te sube mucho la urea plasmática, pues a lo mejor te puedes plantear quitarlo. Pero tendría que estar muy mal la función renal para no poder utilizarlo. La siguiente pregunta es similar.
¿La urea adicionada tiene alguna influencia en la función renal del paciente? La respuesta es que si la función renal es normal, no tiene por qué haber ningún problema. Concha, Para ¿tú nada, opinas lo mismo? Perfecto. Vale, para pues vamos a pasar a la siguiente pregunta porque hay bastantes preguntas y me gustaría poder contestar el máximo posible. En el caso de medicamentos que provocan hiponatremia, si no se puede eliminar, ¿cuánto tiempo podemos utilizar la urea? Eso yo creo que lo hemos dejado claro Luis y yo a lo largo de la charla. Ese es el gran problema del paciente que necesita un tratamiento, pacientes con epilépticos, con antipilépticos, por ejemplo, que vamos, o con psicofármacos que van a tener que mantenerse en el tiempo. Yo la urea la mantengo sine die, es decir, que es una medicación como puede ser otra que va a regular, como puede ser el colesterol o la tensión arterial. Forma parte del armamentarium de estos pacientes y os digo que con una eficacia tremenda. Es uno de los pacientes más agradecidos porque viven en una hiponatremia crónica a la que se les despista por la propia patología importante que tienen y que los cambios de estado general han sido radicales desde que se ha normalizado. Se puede mantener de por vida incluso. Sí, es la gran ventaja de este medicamento. Está ya contestado, lo podéis utilizar sin miedo y sin límite de tiempo. Otra pregunta dice, enhorabuena a los dos por la charla. Muchas gracias por la parte que me trae. Lo hemos hecho con mucha ilusión, la verdad que sí. Y la pregunta es, ¿la urea se podría utilizar entonces en hiponatremias graves por debajo de 120? Mira, en hiponatremia, si es la cifra, realmente, pues claro que se puede utilizar. Si la hiponatremia es una hiponatremia aguda, grave, sintomática, con compromiso neurológico, ahí ya no tienes más, la opción es tratar la hiponatremia con suero salino hipertónico, eso es otro mundo. Yo tengo pacientes con hiponatremias crónicas con 119 de sodio, 120 de sodio, oligosintomáticos y que con urea se ha normalizado completamente sin tener que tomar ninguna actitud salvaje en el sentido tal del manejo. Todo lo contrario, estos pacientes con hiponatremias bien toleradas, lo que podemos hacer es mucho daño si hacemos ejercicios de normalización de la cifra demasiado dramáticos. Por supuesto que se puede tratar esos valores de hiponatremia. Sí, realmente una cosa es el valor del sodio y otra cosa es la velocidad a la que se ha llegado a ese valor. Si es una 120 que se ha llegado en poco tiempo y el paciente está sintomático, lógicamente es mucho más seguro utilizar un suero hipertónico, por supuesto, en un hospital. Pero si esto es una hiponatremia crónica que el paciente lleva años con 120, sería incluso peligroso corregirlo de forma rápida y creo que el tratamiento con urea sería lo adecuado. Aquí dicen otra pregunta, ¿en qué niveles de hiponatremia empezarías a utilizar urea? Primero, yo creo que la hiponatremia hay que tratarla siempre y tratarla haciendo primero ese ejercicio de diagnóstico de situarla en un contexto. Si no has encontrado la causa o no puedes retirar el fármaco, la hiponatremia hay que tratarla siempre, sea 134, 132, no hay que tratar una hiponatremia grave ni moderada, hay que tratar la hiponatremia. Y Claro. eso, un 134 ya es algo que está pasando ahí y si, con tu estrategia a la hora de abordaje del paciente no las puedes normalizar, puedes darle urea. Yo tengo pacientes tratados con urea una vez por semana o incluso pacientes tratados con urea 3 veces por semana y mantienen sus natremias. Le retiras ese sobrecito de urea a la semana o los 2 por semana y el paciente se vuelve a descompensar. Y yo os digo, yo tengo manejados pacientes años con un sobre de urea al día que si se lo quito se descoloca. Es un fármaco ya, es muy versátil. Ya veréis cómo cuando os empecéis a utilizar lo fácil que os va a resultar el manejo de esto que parece tan farragoso, que no lo es. Vale, yo no voy a decir nada porque creo que no se puede decir nada más porque está perfectamente contestado. Otra pregunta que no es una pregunta, es una enhorabuena por las charlas, muchas gracias por la parte que nos trae. Y tenemos otra pregunta por aquí. ¿Cuál es el mecanismo exacto del efecto de dar sal para mejorar el síndrome de secreción inadecuada, que es un exceso de agua y no un exceso de sodio? Eh, eh, la falta de sal lo que va a estimular todavía más es la secreción de hormona antidiurética. Pensar que va a actuar esa déficit de sodio como un estímulo
de la hormona antidiurética. El dar la sal y el aporte de sal va a hacer que se corte un poquito ese circuito osmótico que está provocando la liberación de desmopresina, y colaboramos por varios frentes a la hora de frenar esa secreción inapropiada de ADH. Ese es el mecanismo inicial. Te digo, desde el punto de vista fisiológico hay muchas teorías y muchas veces está controvertido el valor del aporte de sodio en estos pacientes, pero sería un poco el mecanismo, sería una normalización osmótica aumentando el aporte, intentar disminuir el Sí, sí, circuito osmótico. perfecto. No voy a decir nada, pero creo que no se puede decir nada más. Nos dicen aquí una pregunta en un paciente de UCI ingresado por una hemorragia subaracnoidea que desarrolla síndrome de secreción inadecuada de ADH. ¿Emplearías urea o Baptán? Ah, esta es interesante, esta es interesante. ¿Contestas tú o contesto yo? Bueno, la contestas tú y yo también daré mi contestación. Vale. Ahí, por supuesto, urea. Es decir, que la urea, una de las indicaciones más claras de la urea en paciente grave es la hemorragia subaracnoidea. La hemorragia subaracnoidea necesitamos hidratar al paciente para que no se produzca cuadros de alteraciones a nivel cerebral, y además muchas veces puede coexistir un síndrome de pierde sal asociado. Es decir, que por un lado vamos a tener que hidratar para que no se perpetúe el daño neurológico, pero por otro lado el paciente está hiponatrémico. Pues aquí la urea es ideal, porque vosotros podéis estar hidratando al ritmo que haga falta y al mismo tiempo nosotros tenemos ese efecto acuarético de la urea sin que haya sobrecorrección. Nunca yo utilizaría Bactanes en este contexto teniendo la urea. Y os voy a decir que si el paciente no traga, la urea se puede poner por sonda nasogástrica perfectamente, Claro. y manejarla perfectamente. Sí. Esa es mi opinión. Sí, yo lo tengo clarísimo. Creo que es una de las indicaciones más claras de todas. Y además, recordar el artículo que os he puesto de la corrección rápida, cómo los que se corrigen rápido, pero se emplea urea, tienen menos complicaciones neurológicas. Por tanto, creo que es un paciente perfecto para ponerles urea. Vale, la siguiente pregunta que nos hacen por aquí es, ¿qué relevancia tiene la elevación de uremia que se observa con el tratamiento? Irrelevante. Ninguna. Irrelevante. Yo realmente no he visto grandes elevaciones, sinceramente, y aunque la tengas es que me da igual, es que no tiene mayor relevancia. Los pacientes míos, yo no he visto nunca elevaciones de urea que no sean por otra causa, si hay otra causa asociada, pero desde luego los pacientes tratados con urea nunca he tenido elevaciones de urea. La más alta es una que os puse ahí de 80 y se mueven en valores normales o como mucho 50 o 60 en valor de urea. No tengo ningún problema yo con eso. Perfecto. Otra pregunta similar. ¿Tenéis experiencia en el síndrome de secreción de ADH tras traumatismo cráneoencefálico? Yo he tenido varios pacientes en los que la duración del trastorno es crónica, no se solucionaba tras varios años. No he visto publicaciones al respecto. Gracias. Esto es uno de los campos en los que yo trabajo más, porque yo trabajo mucho en neuroendocrino y trabajo mucho con neurocirujanos, y yo trato estos pacientes de forma crónica con urea y van fenomenal. Una vez que has corregido, porque si son traumatismos graves pueden tener un hipopituitarismo asociado que también tienes que tener en cuenta, sobre todo con el paso del tiempo, y si han sido traumatismos que han cursado con diabetes insípida o alteraciones postraumáticas, a veces se asocia un hipopituitarismo. Una vez que has descartado eso, yo trato a los pacientes con urea, ya os digo, y muchas veces 2 o 3 veces por semana, y van fenomenal. No he tenido los trato con frecuencia sin ningún problema. Yo no tengo experiencia en traumatismo craneoencefálico, pero afortunadamente tenemos a la doctora Concha Páramo aquí, que sí que lo tiene y por tanto hemos podido solucionar la pregunta. La última pregunta que tenemos por aquí, ¿se podría suspender en algún momento la urea si se normaliza la natremia durante el seguimiento? Yo creo que no es que se pueda, es que se debe. Es decir, Claro. que muchas veces, una vez que se ha resuelto el problema, una vez que el paciente, incluso las hiperhidrataciones en el hospital o el estrés ese que produce la enfermedad que le ha llevado a la hospitalización, o el fármaco que hemos podido cambiar, y el paciente se normaliza la natremia, no tiene ningún sentido continuar con ella. Simplemente comentaros que aquel paciente que ha tenido hiponatremia,
y por eso lo insistía yo, saber que es un paciente lábil desde el punto de vista del manejo del sodio, si se aporta un nuevo fármaco o si ingresa en el hospital y se perhidrata, va a tener mucha más tendencia a hacer hiponatremias que un paciente que nunca la haya padecido. Simplemente tener eso en cuenta, pero por supuesto que es un fármaco, si ya no tiene ningún sentido utilizarlo con la atremia normal, yo creo que hay que retirarlo. Claro, si se ha pasado la causa, pues podéis ir poco a poco bajando la dosis, mirar niveles de sodio y si se mantienen, pues quitarlo y ya está, no hay ningún problema. Yo no había nunca utilizado la urea como tú lo has empleado, Concha, de 2 o 3 veces por semana, pero creo que es muy interesante, claro, que no hace falta que sea ni siquiera diario, sino que a lo mejor con 1 vez o 2 veces por semana es suficiente en algunos pacientes, o sea que fenomenal, fenomenal. Y bueno, no tenemos más preguntas, si alguien más se anima, pues la contestamos. Y si no, pues bueno, pues lo dejamos por aquí, ¿no? Que queda mucha tarde por delante, pero... Bueno, quería dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado, porque es muy estimulante el que te escucha aunque nos vea, me hubiera encantado veros. Dar las gracias a Luis, que no nos conocíamos directamente, pero ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y además estamos de acuerdo en muchas cosas, con lo cual eso es bueno, porque eso quiere decir que vamos por un camino correcto y que no hay discrepancias. Y nada más, dar las gracias a Cantabria Labs, a Elena y a todos por permitirnos este foro de conocimiento, porque realmente es eso. ¿Vale? Bueno, yo daros también las gracias a Cantabria porque a nadie le interesaba esto de la urea y bueno, gracias a ellos pues mira todas las cosas que hemos podido hacer, publicaciones, charlas, que al final pues es bueno para los pacientes, evidentemente. Por tanto, gracias por esto. Y bueno, pues... mira, que hay un par de preguntas, vamos a contestarlas antes de irnos. No entiendo muy bien esta pregunta, qué significan, a lo mejor tú lo entiendes, Concha. ¿Los sellados de sal tienen alguna utilidad? ¿Qué es eso? No sé muy bien lo que son los sellados de sal, no sé si se refiere a dar sal extra en Ya lo la... contesté, ¿no? Sí, pero creo que está Sí, más o menos contestado, ¿no? sí. Y bueno, la última no es una pregunta, sino es unas gracias, pone por aquí, fenomenal ambas charlas, muy productivas para nuestro trabajo diario, un saludo y gracias, muchas gracias. La verdad es que da gusto prepararse algo y que la gente lo aprecie, ¿verdad? Muchas gracias, muy práctica la presentación. Y yo creo que con estas dos pequeñas preguntas lo podemos dejar y si necesitáis cualquier cosa, nuestro artículo está disponible, la gente de Cantabria lo tiene, creo que la gente de Cantabria también tiene mi correo electrónico, no me importa que se lo deis a cualquier persona que le pueda interesar hacer alguna pregunta o lo que sea, yo estoy abierto a lo que la gente quiera. Lo Y mismo. muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Concha y Luis. Muchas gracias. Muy bien, hasta pronto Adiós, hasta y pronto. gracias. Adiós. Claro.